Bendecidos, somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Esté atento a estas próximas palabras que sabemos que serán de bendición para su vida. Jesucristo es el Señor. Dale gracias al Señor en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos y te glorificamos en este día. Te damos gracias, Padre, por este privilegio de estar delante de ti en tu presencia. Y te damos gracias, Padre, por tu palabra, la cual no retorna atrás vacía, sino que tú mismo te apresuras a poner por obra. Señor, en esta mañana recibimos esta tu palabra con mansedumbre y te damos gracias por el fruto de ella en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, porque ella produce tu perfecta voluntad, que es buena, agradable y es perfecta. Y te damos gracias, Padre, porque eres tú abriendo, Señor, el entendimiento. Gracias por el espíritu de sabiduría y de revelación, Señor. Gracias por el espíritu de inteligencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria, Señor. Y hacemos, Padre, la decisión de atesorar esta palabra en nuestros corazones y nunca jamás olvidarnos de ella, Señor. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice un gran amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, hemos estado hablando, y esta es la cuarta enseñanza que llevamos acerca de el estar consciente de que Dios que vive en mí. Consciente de que Dios vive en cada uno de nosotros. Cada persona que haya confesado a Jesucristo como Señor y Salvador tiene el Espíritu Santo de Dios morando en ellos, en sus corazones. Y cuando hablo en sus corazones, es que está morando en nuestro hombre interior. Amén. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y hemos aprendido que Dios está por nosotros. Vemos tres relaciones en las cuales Dios se relaciona con el hombre. Y Dios dice, yo estoy por ti. Y si Dios está por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Y Dios está en nosotros. Y es lo mismo, si Dios está en nosotros, dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que vemos la importancia de que Dios está por nosotros, Dios está con nosotros, Dios está en nosotros. Y por eso nos dice el Salmo 118, versículo 6, que Jehová está con nosotros, dice el salmista, y hace esta decisión. Él dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En Hebreos 13, versículo 16 nos dice, él dice, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Confiadamente, el Señor es mi ayudador. Y dice una vez más, no temeré lo que me pueda hacer ¿qué? El hombre, porque tenemos la revelación de que Dios está por mí, Dios está con nosotros y Dios está en nosotros. Y hoy vamos a ver algo sumamente poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora, vemos, y quiero aquí comenzar, si van conmigo vaya conmigo a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Importante. ¿Qué dice la Biblia? Sabemos que la fe, ¿cómo tú y yo aumentamos la fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hablamos eso. La fe no viene por la oración. La fe produce la oración. Y la fe viene por el oír, y mientras más yo estoy, por eso fe, tú no puedes aumentar la fe si no es por medio de la palabra de Dios. La fe no aumenta por medio de las experiencias de otros, ¿sí?
dan testimonio de lo que Dios ha hecho, pero nosotros tenemos que tener un encuentro personal con Jesús y con su palabra y con el Espíritu Santo. Importante. Y entonces vemos que para muchas personas, el hecho de que el Espíritu Santo vive en ellos, como había mencionado, es una doctrina y no una realidad. ¿Están conmigo? Dios por nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros. Y me gusta, como dice Mateo 1:23, dice, y su nombre se llamará, ¿cómo? Emmanuel, que traducido es Dios. Así que si tenemos a Jesús, Dios está con nosotros. Diga, si tenemos a Jesús, Dios está con nosotros. Porque somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Pero, ¿por qué pocos ven, como dije, el poder de Dios? Y vamos a ver que la diferencia es la llenura del Espíritu Santo. Y en Hechos, yo sé que le dije Efesios, pero vaya conmigo a Hechos, porque quiero poner este fundamento antes de que entremos con lo que vamos a compartir en esta mañana. Hechos 4, versículo 11. Vemos lo que hace la llenura cuando tú tienes la revelación, porque sabemos que Dios está por mí, está de mi parte. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios está con nosotros. Él tiene cuidado de mí. Él me protege, Él me cuida. No tengo temor. Cuando tengo esta revelación no voy a sufrir derrota, sino que voy a ver la victoria de Dios. Aunque cosas vienen, yo tengo la herramienta para vencer. Pero cuando entendemos que Él vive en nosotros, tenemos a esa revelación. Mira lo que nos dice aquí el versículo 11 de Hechos 4. Dice, este es el apóstol Pedro y dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Dice ahí, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, obviamente el nombre de Jesús, en que podamos ser ¿qué? Salvos. Así que la salvación viene por medio de la confesión del nombre de Jesús. Y confesamos lo que creemos. Versículo 13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, o sea que no estaban educados en cuanto a la educación, no tenían ¿verdad? Un certificado. Dice, se maravillaban y les reconocían, ¿qué dice aquí? Que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Cuando Dios vive en ti. Y viendo, el versículo 14, al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir que nada en contra. Sabemos que ellos podían percibir el poder de Dios en estos varones. Aunque no estaban educados, aunque no tenían el diploma, aunque no sabían escribir, ellos percibían el poder de Dios en estos varones. Porque ellos habían acabado de ministrar un milagro. Había un hombre que estaba imposibilitado de los pies y ellos le dijeron, a ti te digo, levántate, y ese hombre se levantó. Hicieron un milagro y por eso se divulgó todo lo que estaba sucediendo. Entonces le estaban prohibiendo hablar en nombre de Jesús y los confrontan y le dicen, tú no puedes predicar este nombre. Y entonces cuando ellos hablaron, ellos podían percibir que el poder de Dios estaba con ellos, por el Dios que estaba habitando en ellos, y reconocían que estaban con Jesús, porque tenían un lenguaje de fe. Ahora,
como dije anteriormente, para muchos, el hecho de que el Espíritu Santo vive en ellos, como dije, vuelvo y repito, es una doctrina y no es una realidad. Y vemos que el apóstol Pablo estaba consciente de que el Espíritu Santo, que Jesús prometió, vivía en él. ¿Cuántos están conscientes que el Espíritu Santo vive en nosotros? Y estaba consciente que el que levantó a Jesús, escuche, vive en él. Y que el Espíritu Santo tiene el poder para sanar, para libertar, para levantar, para bendecir multitudes con el mensaje que produce el nuevo nacimiento. Por eso estos varones iban llenos del poder de Dios. Y ellos le dicen: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Había poder en ellos porque el Espíritu Santo estaba morando y estaba viviendo en ellos. Y ese es el mismo Espíritu Santo que mora y vive en nosotros. ¿Cuántos llegaron a Efesios 3? Ahora sí que vamos a llegar a Efesios. ¿Cuántos aquí creen que tienen el poder de Dios viviendo y morando? Aleluya, eso es un gran amén. Tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora, dice, en nosotros, lo dice el apóstol Pablo. Y dice aquí, en Efesios 3, versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser, escuche, fortalecidos con poder, ¿dónde, iglesia? En el hombre interior, por su espíritu. ¿Cómo tú y yo somos fortalecidos en el hombre interior? Por su espíritu. Como único tú y yo podemos ser. Por eso el poder, la fuerza, la fortaleza. Cuando yo digo Dios es mi fortaleza, es porque Dios está por mí, en mí y conmigo. Y puedo decir Dios es, tú lo puedes decir confiadamente, Dios es mi fortaleza. ¿Por qué? Porque su espíritu, ¿qué? Mora en mí. Y hay personas que no están conscientes de esto y por eso no están viendo el poder de Dios, porque no están conscientes. Para ellos es como una doctrina. Sí, el Espíritu Santo, pero no entienden el poder que hay en ellos. Él es nuestra, ¿qué? Fortaleza. Él es nuestro guía, Él es nuestro maestro. Él es nuestra fortaleza. Y dice, fortalecidos, ¿en qué? En el hombre interior, por su espíritu. Escuchen, para que habite Cristo, o sea, para que la residencia fija de Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que estamos, iglesia, como arraigados, cimentados en amor. ¿Cuántos saben que el amor es la raíz para un buen carácter? Miren cómo se movió Jesús. Jesús se movió en amor, en compasión, en misericordia incondicional. Y por eso el poder de Dios fluía. Dice que la fe opera ¿cómo? Por el amor. Te lo dice en Gálatas. La fe, o sea, la fe va a funcionar. La fe va a trabajar cuando tu corazón está libre y limpio de la falta de perdón. Por eso hay que perdonar. Es importante perdonar, no tener nada en contra de nadie, porque eso va a detener ¿qué? Tu fe. No solamente detiene tu salvación, detiene tu fe. Dice, perdona para que seas perdonado. Una de las cosas que mencioné el miércoles es que a veces no queremos perdonar. Hice la pregunta, ¿le has fallado tú a alguien? ¿O alguien te ha fallado a ti? Pero vamos a decirlo así, ¿le has fallado tú a Dios? ¿Quién aquí le ha fallado a Dios? Todos le hemos fallado en un momento dado. Y Él nos perdonó. Y si Él nos perdonó, nosotros también podemos ¿qué? Perdonar. Porque a veces decimos, esa persona falló. Y nosotros le fallamos a Dios y Él nos perdonó. Así que vemos que
seamos ¿qué? Plenamente ¿qué? Capaces de entender, comprender con todos los santos cuál sea. Y aquí él describe la cruz. Sabemos que Jesús se entregó en la cruz por amor a ¿qué? A nosotros. Y dice que seas plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál sea la qué? La anchura, los brazos extendidos de Jesús. ¿Vemos la cruz, sí o no? Dice la longitud, ahí vemos la cruz. Él estaba extendido en esa cruz. La profundidad, Él fue al infierno por nosotros, ¿sí o no? ¿Quién fue al infierno por ti? Jesús. Y dice, y la altura, ahora está sentado ¿dónde? A la diestra del Padre. Gloria a Dios. Ahí vemos la cruz, la profundidad y la altura. Escuche, seguimos aquí. Y de conocer ¿qué? El amor de Cristo. Pero ahí esa palabra de conocer está hablando de conocer por experiencia. No es algo que tú has oído, es algo que tú has experimentado. Es experimentar el amor de Dios. Algo que tú has experimentado y de conocer por experiencia. ¿Qué dice ahí? El amor de Cristo, que excede, sobrepasa ¿qué? Todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Cuando tú conoces y tienes la revelación del amor de Dios, cuánto Dios te ama, tú vas a estar lleno a plenitud. Cuando tú entiendes que el amor de Dios cubre toda falta, cubre multitud de pecados, ¿cuántos pueden decir gloria a Dios por eso? Que no importa lo que tú hayas hecho, lo que hiciste, Dios te ama en gran manera. Dios te amó, siempre te amará con amor incondicional. Tú sabes que no importa lo que tú haces, sea bueno o sea malo, no cambia el amor que Dios tiene por ti. Dios no cambia eso. Dice que Él ama a los buenos y los malos. Igual lo habla. La diferencia es, entendemos, no es que Dios nos ama, eso lo sabemos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La diferencia es que si nosotros amamos a Dios, ahí está la diferencia. ¿Y qué dice la Biblia? Si me amas, guarda mi palabra. Eso es todo. Y ahí demostramos. Así que Dios nos ama. Dios no agota su amor por nosotros. Él nos amó y lo demostró por medio de Jesús. Y entonces cuando nosotros tenemos la revelación de cuánto Dios nos ama, que Él nos perdonó, que Él nos limpió, que Él nos restaura, que Él no nos juzga, Él no nos condena, sino que Él está esperando con los brazos abiertos para que nosotros le demos ese abrazo, esa bienvenida. Eso es lo que está haciendo Jesús. Y dice aquí, y cuando tenemos esa revelación, somos llenos. Y por eso, ¿cuál es la evidencia de que tú estás lleno del amor de Dios? No hay rencor. No hay rencor. Diga, no hay rencor. Evidencia de que yo estoy lleno del amor de Dios es que no hay rencor. No hay falta de perdón. Estamos en paz, estamos tranquilos. No odiamos a nadie, no le queremos desear mal a nadie. Estamos bien, estamos en reposo, porque tenemos revelación del amor de Dios. Y el amor de Dios sobrepasa ¿qué? Todo conocimiento. Y la fe va a funcionar por el amor. Versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que tú y yo, escucha, pedimos o entendemos, según que el poder que actúa en qué, en nosotros. Hay poder que está actuando en nosotros. Hay poder, diga, hay poder que está actuando en nosotros.
Sabemos que Dios quiere usar nuestro cuerpo como altar, como púlpito, y nuestra boca como sus labios para declarar sus virtudes, declarar su palabra, declarar su poder. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y es importante conocer esta revelación que Dios está con nosotros. Mira lo que nos dice Efesios 6:10. Efesios 6:10. Estamos hablando de la presencia de Dios que vive y mora en vosotros. El poder de Dios que vive y mora en vosotros. Y nos dice el versículo 10 de Efesios 6, dice: por lo demás, hermanos míos, fortalécete en el Señor. ¿Se acuerda? Dicen que somos fortalecidos por medio de ¿qué? De su Espíritu. Nuestro espíritu es fortalecido por medio de su Espíritu. Y aquí vuelve y te lo dice. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De quién está hablando? Está hablando del Espíritu Santo. Fortalecidos en el poder de su fuerza. Lo vemos ahí. ¿Cuántos lo vieron conmigo claro? Aleluya. Puede hacer a través de nosotros Dios cosas más allá de lo que podemos comprender. Sin límites. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que su poder está en nosotros sin límites? Romanos 8. Romanos 8. Tú y yo tenemos y somos de estima y de gran valor ante Dios. Tú y yo tenemos mucho valor. Tú sabes que las personas te juzgan a ti. ¿Por qué las personas te juzgan a ti? Por lo que ven. Y lo que se ve con estos ojos naturales es todo lo que tú ves en el exterior. Y las personas te juzgan y te condenan porque no conocen quién tú eres por dentro. ¿Están conmigo? Y por eso las personas juzgan. Pero cuando, y eso lo hablamos en un momento dado, cuando tú conoces que Dios te creó a ti exclusivamente por Él y para Él, que tú eres propiedad de Dios, que Dios te ama en gran manera, que tú tienes mucho valor, que Dios tiene un plan para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios dice: yo tengo planes de bien y no de mal. ¿Se acuerdan cuando hablamos eso? Entramos el año 2019 con eso. Dios tiene una vida llena de planes para nosotros. Dice que los pasos de nosotros son ordenados por Él. Y si quieres saber más de eso, vaya y vea Proverbios 16:3, Proverbios 16:9. Ahí le va a decir los planes que Dios tiene con ustedes, conmigo. Él ordena, esto habla un momento dado, Él ordena los pasos. Y lo único que tú y yo tenemos que hacer es andar en ellos. Ya los pasos a nuestro destino están ordenados por Dios. ¿Por qué sufrimos? Porque estamos fuera de esos pasos. Y por eso tenemos que alinearnos a esos pasos que Dios ya ha ordenado. Entonces, cuando estamos fuera de esos pasos, como le dije, sufrimos. Porque no estamos andando correctamente. Puede que tú tengas un plan, pero Dios tiene ¿qué? Propósitos. Y vale más el propósito de Dios que tu plan. Porque Dios te creó a ti y a mí con un propósito. Y fuiste diseñado para ese propósito. Y si no estás andando en ese propósito, estás perdiendo el tiempo. Por eso la importancia de conocer nuestro propósito. Y eso lo conocemos en Cristo Jesús. Y mientras más conocemos a Jesús, más conocemos nuestro propósito.
y lo que Dios tiene ordenado para nosotros. Y por eso las personas sufren, porque hacen decisiones sin Dios y se están basando en lo que están viendo, en lo que sienten. Pero cuando tú y yo andamos en los pasos que Dios tiene para con nosotros, vamos a ver la gloria de Dios. Aleluya. Romanos 8, versículo 11. 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora donde, iglesia, en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué va a hacer? Va a vivificar, va a darle vida también a nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. ¿Cuántos se han percatado que tú y yo tenemos dentro el dador de la vida? Él es quien vivifica nuestros cuerpos, por lo cual vivificar es dar vida. Y es por medio del Espíritu Santo que tú y yo tenemos vida y vida abundante. Y la vida de Dios mora en nosotros por medio de la persona del Espíritu Santo. Vaya conmigo a Santiago 1. Santiago 1, 18. Santiago. Santiago, el escritor de esta epístola o carta, era hermano de Jesús. ¿Cuántos se acuerdan? Mitad hermano, por parte de podemos decir, de madre y padre. Sabemos que José no era el padre de Jesús. Y María fue el vehículo que Dios usó, el Padre usó, para traer a Jesús a este mundo. Y es interesante porque Santiago, que era hermano de Jesús, por lo cual, ¿qué quiere decir? Vivía con Jesús, en la misma casa de Jesús. No se convirtió hasta que después de que Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Tú puedes creer eso? Santiago vivía con Jesús en su casa, jugaron de niño, y era un incrédulo. Y tuvo que ver la resurrección de su hermano en carne, Jesús, para poder creer en Jesús. ¿Vieron eso? Y aquí Santiago, en el capítulo 1, versículo 18, nos dice: Él de su voluntad nos hizo que nacer por la palabra de qué, escucha eso, por la palabra de verdad. Te hizo que nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Tú y yo somos recreados por el Espíritu Santo, escucha, a través de su palabra. Vaya conmigo, siga aquí hacia atrás y vaya conmigo a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Tú y yo somos renacidos de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Pastor, explíquenme eso. El Espíritu Santo, quien te vivificó a ti, Él es quien vivifica. Él es quien abre el entendimiento. Él es quien trae la revelación de la palabra de Dios para que tú la puedas recibir en tu corazón y haya una explosión interna y haya una revelación y te abra los ojos de quién tú eres en el reino de Dios. Que tú eres un hijo de Dios. Que tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Que las cosas viejas pasaron y todas aquí son hechas nuevas.
que tú tienes la certeza de que tú eres un hijo de Dios. Y lo vamos a ver. ¿Qué dice aquí en el versículo 22 de Primera de Pedro, capítulo 1? Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Cuando somos obedientes a la palabra de Dios, renovamos nuestra alma. Número 1, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, extrañablemente, de corazón puro, siendo, aquí está, renacidos, no de qué, de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Tú y yo hemos nacido de una simiente incorruptible por la palabra de Dios. Jesús es el verbo. Jesús es la palabra de Dios. Te dice en Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, estaba con Dios, y por él todas las cosas fueron hechas. Dice, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Por eso, tú y yo somos seres eternos. Hemos sido renacidos por la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo. La palabra es incorruptible. El Espíritu vive y permanece para siempre. Y tú y yo somos criaturas eternas y ya tenemos por herencia la eternidad. Por eso cuando nos separemos de este cuerpo vamos a estar ¿dónde? En la presencia del Señor, morando en la eternidad. Porque estamos vivos. Los vivos, ¿pueden decir amén en esta iglesia? Amén. Estamos vivos. Mira, Romanos, vaya conmigo otra vez a Romanos porque esto es importante. Romanos 8. Para que entiendas la importancia de que hemos sido recreados por medio de la palabra y el Espíritu Santo. Tenemos la revelación de que somos hijos de Dios. Y nos dice Romanos 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice ahí? Estos son ¿qué? Hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¿qué decimos? Abba, Padre. Es por medio del Espíritu Santo que tú y yo podemos decir Abba, Padre. Por medio del Espíritu Santo que tú y yo reconocemos que tenemos un Padre celestial. Es por medio de Jesús que tú y yo somos hijos de Dios. Y mira lo que nos dice el versículo 16. El Espíritu mismo da ¿qué? Testimonio a nuestro, vemos Espíritu con E mayúscula, mismo da testimonio a nuestro espíritu, con E minúscula, está hablando de nuestro hombre interior, que somos ¿qué? Hijos de Dios. El Espíritu Santo mismo te dice, tú eres un hijo de Dios. Y tú dices amén. Y el Espíritu Santo te dice, tú eres un hijo de Dios. Y tú dices amén. Yo soy un hijo de Dios. Y los hijos de Dios son guiados por su Espíritu. Aleluya. La importancia de tener la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Cuántos saben que las palabras de Dios en nuestra boca tienen poder? ¿Por qué? Porque son vivificadas por el Espíritu Santo para transformar. Por eso, cuando tú oras y tú vas a orar y tú dices sano en el nombre de Jesús, ¿cuántos saben que esa palabra tiene
poder. Tiene poder. ¿Por qué? Porque no eres tú, es el Espíritu Santo quien vivifica y le da poder, le da vida. Por eso lo que está enfermo tiene que sanarse. Lo que está muerto tiene que ser que resucitado. Porque esa palabra tiene poder, porque es vivificada por medio del Espíritu Santo y tú y yo somos el vehículo que Dios usa para que su palabra sea que llevada. Esto es importante y necesitan poner atención a esto que vamos a compartir ahora. Las palabras que salen de tu boca y labios de aquel que vive en ti, número 1, traen salvación, número 2, traen sanidad y traen liberación. Y vemos que hay 3 formas en la cual nosotros llevamos el mensaje de Dios. Una es por medio de la confesión. Y vamos a ver eso. Una es por medio de la confesión. Lo que nosotros estamos... La confesión es todo aquello que tú estás declarando porque lo crees. ¿Estás conmigo? Por ejemplo, la Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y tú crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás que salvo. Y por eso confesamos el nombre de Jesús. ¿Por qué lo confesamos? Porque lo creemos. Y lo confesamos y lo creemos para salvación. Dice, porque todo aquel que cree será salvo. ¿Están conmigo? Sabemos la confesión. Y esas palabras tienen poder porque estamos diciendo lo que Dios dice. ¿Cuántos saben que Dios usó, la palabra de Dios fue inspirada por Dios? Toda palabra de Dios es inspirada por Dios. Dios la depositó en los corazones de los hombres y ellos la pusieron en papel. Y tú y yo tenemos lo que llamamos ahora la Biblia, la poderosa palabra de Dios. Entonces, todo lo que tú y yo confesamos de acuerdo a la palabra tiene poder porque Dios lo dijo. Y Dios lo puso en el corazón del hombre. Y el corazón, vemos que esos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Eso es la confesión. La confesión se basa en que nosotros hablamos lo que creemos. ¿Ves? Creemos que por la llaga de Jesús tú y yo fuimos sanados. Por medio del poder de la cruz tú y yo fuimos liberados del pecado. Por medio de su sangre fuimos limpiados de todo pecado y de toda maldad. Y hacemos esas confesiones y esas declaraciones de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Se acuerdan? O sea que la palabra de Dios está viva. Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando hablamos la palabra de Dios, estamos hablando ¿qué? Vida. Y entonces eso se basa en el conocimiento que tú y yo tenemos, en lo que hemos sembrado en nuestro corazón, en nuestro hombre interior. Tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Y dice que de la abundancia del corazón que habla la boca. Lo que te tiene a ti apasionado, lo que tiene tu enfoque, tu entrega, de eso va a fluir tu boca, de lo que está abundando en tu corazón. Viene de esa forma. Número 2, viene conforme a la inspiración del Espíritu Santo. Las palabras vienen por medio de la confesión. Y número 2, vienen por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Somos inspirados por el Espíritu Santo. Vaya conmigo para que vean esto conmigo. Vaya conmigo a Marcos. Quiero que vaya conmigo a Marcos. Marcos 11. Estamos hablando porque está la confesión y están las palabras inspiradas por el Espíritu Santo que vienen a través del Espíritu. Y eso es diferente a la confesión, pero ambas tienen que
poder. Y número tres, vemos el poder de la palabra por medio de la unción. ¿Están conmigo? ¿Cuántos llegaron a Marcos 11? Para que vean el poder de la confesión. Marcos 11:22 dice, respondiendo Jesús le dijo, tener fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere, que hablase, que confiese a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho, ¿qué dice ahí? Lo que diga le será hecho. O sea, lo que tú confiesas y lo crees, será hecho. Eso es lo que está diciendo Jesús. Lo que tú crees y tú confiesas, será hecho. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, créelo, que lo recibiste, y ¿qué más? Y os vendrá. ¿Cuántos pueden ver el poder de la palabra de Dios? Vemos que en el principio Dios dijo, sea que luz, y fue luz. Hebreos 11:3 te dice, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Sabemos que Dios, a través de la confesión, ¿qué hizo? Creó a este mundo. Y entonces vemos que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, que moraba sobre la faz, ¿qué hizo? Manifestó la palabra de Dios. Sea luz, y el Espíritu Santo. Usted sabe que Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2 es profético de lo que sucede en el espíritu del hombre. Dice, ¿verdad?, que en el principio todo estaba como desordenado y ¿qué más? Y vacío. Y el Espíritu de Dios moraba sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea luz, y fue que luz. Y así estábamos nosotros, desordenados y vacíos. Y cuando confesamos el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Hay luz en nuestros corazones. Desde el principio podemos ver la salvación y la restauración del hombre. Ahora, sabemos que lo que digas, lo que dices, será ¿qué? Hecho. La confesión es lo que creemos con el corazón. Y mira lo que nos dice, por eso la confesión es poderosa. Proverbios 28. Por eso todo se resuelve con palabras. ¿Con qué se resuelve? Con palabras. Eso es para todo. Por eso nosotros debemos ser unos expertos en la comunicación. Porque todo se resuelve ¿con qué? Con palabras. Y en Proverbios 28, versículo 15. Dije 15. 13, perdón, 13. 13, no 15, 13. ¿Qué dice la iglesia? Mira esto, mira el poder de las palabras. Dice, el que encubre sus pecados, ¿qué sucede a la iglesia? No prospera. El que encubre sus pecados no prosperará. El que los esconde, el que no, eso quiere decir el que no los confiesa. Mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice ahí? Alcanzará misericordia. ¿Qué hay que hacer la iglesia? Confesarlos. Confesar. Así que ahí tienes esa palabra. Estamos hablando de la confesión. Y la confesión dice lo que Dios dice y lo cree en su corazón. ¿Y qué dice ahí? El que encubre su pecado no prosperará.
Por eso venimos delante de la presencia de Dios con un corazón contrito, humillado, limpio, delante de Él, transparente, y decir: Señor, tu palabra declara que el que no confiese su pecado, el que lo encubra, no prospera, por lo cual en este momento yo confieso cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesús, y te doy gracias, Padre, por tu misericordia sobre mi vida. Y su pueblo dice un gran amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos le piden perdón ahora mismo al Señor? Por todo pecado y toda maldad. Si he mentido, Padre, te pido perdón en el nombre de Jesús. Si he hecho algo incorrecto, ahora mismo te pido perdón. No encubro mi pecado, te pido perdón y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu misericordia. La recibo en el nombre de Jesús. ¿Están conmigo? Mira lo que nos dice Primera de Juan 2:23. Y vamos a ir rápido. Primera de Juan 2:23. Mira cuán importante es la confesión en cuanto a la salvación. Y lo vimos en Romanos 10:10. Dice: todo aquel que niega al Hijo, tampoco que tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, también tiene al Padre. ¿Cuántos vieron eso? El que confiesa al Hijo, tiene al Padre. Vemos la confesión. Por eso la importancia del poder de nuestras palabras. Yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, y cuando lo hago, ¿qué tengo? Tengo al Padre. ¿Dónde está el Padre? Sentado en su trono. ¿Dónde está el Padre? Está en el cielo. Y si yo quiero llegar al cielo, si mi meta es el cielo, yo tengo que confesar a Jesús como Señor y Salvador. Sabemos la confesión, lo vimos en Marcos: lo que digas, lo que dices, será hecho. Y vemos la declaración en cuanto a las palabras de Dios. Mira lo que nos dice Hechos. Vaya conmigo a Hechos 3. Y ahorita habíamos mencionado esto. Vemos el poder de la confesión. Y en Hechos, capítulo 3, versículo 1, vamos rápido. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, eso quiere decir a las 3 de la tarde, la de la oración, a donde ellos subían al templo a las 3 de la tarde para orar. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, dice ahí, les rogaba que le diesen limosnas. ¿Cuántos saben que eso no era la solución? ¿Cuántos saben que el dinero, por más que tú tengas el dinero, no puede comprar tu salvación o tu salud? Y él quería limosna, pero mira lo que dice el versículo 4. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso fue lo que él declaró. Declaró lo que Jesús declaraba. Cuando Jesús veía a un cojo o alguien paralizado, que le decía: levántate y toma tu lecho. Y Pedro tenía esas palabras en su corazón. Y él le dijo: yo voy donde este hombre imposibilitado, y así como Jesús
levantó a los paralíticos, ahí mismo yo voy en el nombre de Jesús y le digo, levántate en el nombre de Jesús. Y dice que se levantó en ese mismo instante. ¿Cuántos están viendo el poder de la confesión? Porque eso era lo que Pedro tenía en su corazón. Ahora dije, número 2, están las palabras inspiradas por el Espíritu Santo que vienen a través de él. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10. Versículo 20 nos dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino ¿quién? El Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. La importancia de esto es dejar fluir el Espíritu de Dios. Dejar que el Espíritu Santo se apodere de ti y escucha y hable a través de ti el mensaje no adulterado, directo del corazón del Padre. Hay cosas, vemos que está la confesión de la palabra de Dios y están las palabras, son dos cosas diferentes, inspiradas por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos quieren ver el ejemplo? Vayan conmigo a Hechos, capítulo 2. Y esas palabras son poderosas. Porque es el Espíritu Santo quien sabe y conoce todas las cosas. Porque una cosa es tener conocimiento y otra cosa es ser inspirado por el Espíritu Santo. Es como este varón que fue a predicar. Estaba el lugar lleno. Él fue a predicar. Y a lo último, pues, hizo un llamado. Hizo una declaración. Y dice, yo declaro en el nombre de Jesús sanidad en todo este lugar. Y todo aquel que esté en silla de ruedas y estén en los walkers y estén cojos, levántense ahora en el nombre de Jesús. Y nadie se levantó. Porque el mayor en ese grupo completo tenía 12 años. Lo van a coger ya mismo. Estaba predicando una cosa que no tenía que ver con la otra. ¿Para quién es la predicación de salud y sanidad? Para los enfermos. ¿Cómo tú le vas a decir a un niño de 12 años, salte de la silla, salte del walker? Predicó con conocimiento, pero no era inspirado por el Espíritu Santo. ¿Vieron eso? Hay personas que dicen lo que saben, pero no hay poder detrás de eso porque no fue inspirado por el Espíritu Santo. Eso es lo que lo estoy tratando de convencer. ¿Están conmigo? No había poder, había conocimiento de la palabra, había confesión de la palabra, pero no había poder porque no estaba inspirada por el Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Y entonces aquí vemos en Hechos capítulo 2, después que los apóstoles, los discípulos fueron investidos de poder por medio del Espíritu Santo, en el versículo 14, Pedro se levanta bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pedro se levanta y vemos como el Espíritu de Dios comenzó a fluir a través de él y fue por medio del Espíritu Santo. Dice en el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitas en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y comienza ahí Pedro a declarar que el Espíritu de Dios será derramado sobre toda ¿qué? Sobre toda carne. Y él comienza bajo la unción del Espíritu Santo a declarar. Él fue investido de poder, comienza a hacer la declaración. Y mira lo que nos dice el versículo, por el tiempo, vaya conmigo al versículo 37. Y dice, él dio ese mensaje bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y dice aquí, al oír esto,
se compungieron en su corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirás el don del Espíritu Santo. Porque para esto vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están, dice ahí, lejos. Por eso él dice que se va a derramar, ¿qué? Sobre toda carne, y serán llenos. Y dice aquí: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, y palabras inspiradas por el Espíritu Santo, que es diferente a lo que es la confesión. Ahora, ahí mismo, vaya conmigo a Hechos, ahí mismo, capítulo 3, versículo 11, por el tiempo. Dice: y teniendo asido a Pedro, dice ahí, y a Juan, el cojo que se había sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué te maravillas de esto? ¿O por qué pones los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Este es Pedro fluyendo a través del Espíritu. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mira lo que nos dice aquí: y por la fe en su nombre, que vosotros veis y conocéis, se ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Vaya conmigo al versículo 19. Así que arrepentíos, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, dice ahí, tiempos de refrigerio. Y dice aquí el versículo 26: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahí vemos que el apóstol Pedro fluyó en el Espíritu. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Transformó los corazones de los oyentes que estaban ahí. ¿Están conmigo? Vemos que la confesión es lo que creemos con el corazón y lo hacemos, lo declaramos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hay palabras que son impartadas por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son específicas, ¿Cuántos saben que aquí todo el mundo no está pasando el mismo problema? Aquí todo el mundo no está en la misma situación. ¿Están conmigo? ¿Y quién conoce cada situación individual? Es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo fluye, el Espíritu Santo va a la situación específica de cada persona. Y eso es el fluir del Espíritu Santo. Palabras que vienen por medio de su Espíritu para vivificar, transformar y moldear cada vida en específico. Es diferente a la confesión. ¿Están conmigo? Y por último, en esta mañana, y tengo mucho más, pero por el tiempo, ¿cuántos se acuerdan de Esteban? Esteban, en Hechos capítulo 7, sabemos que él comienza a fluir en el Espíritu y a declarar las verdades.
Pero vemos, número 3, el poder de Dios también se manifiesta por medio de la unción. Y aquí mismo estamos en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 12. Sabemos que está la confesión, están las palabras inspiradas por medio del Espíritu Santo y está la unción. Y tú y yo tenemos la habilidad de confesar la palabra de Dios. Tú y yo tenemos la habilidad de ser inspirados por el Espíritu de Dios. Y tú y yo también tenemos la habilidad porque tenemos la unción del Santo. ¿Cuántos se acuerdan? Primera de Juan 2:20 dice que tú y yo tenemos la unción del Santo. La misma unción que estaba en Jesús está en nosotros. Y aquí, esa misma unción que estaba en Jesús, ¿cuántos saben que estaba en Pedro también? Hechos 5, versículo 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes, o sea, de acuerdo, en el pórtico de Salomón. Dice aquí: de lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y ellos que creían en el Señor, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Cuántos saben que Dios no hace acepción de personas? Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos, dice, a lo menos, su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y dice ahí: y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran ¿qué? Sanados. Y mira lo que nos dice, y vamos a terminar con esto. Hechos 19. Hechos 19, versículo 11. Dice aquí: hacía Dios milagros como extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. ¿Y qué sucedía? Y los espíritus malos que salían. ¿Vieron eso? ¿Por qué? Por medio de la unción que estaba en Pedro, la unción que estaba en Pablo, la misma unción que estaba en Jesús, y es la unción que está en nosotros. ¿Están conmigo? Por eso no tenemos temor. Y una de las cosas que no hablamos hoy, pero lo vamos a hablar el próximo domingo, es la importancia de estar llenos y fluir en esa llenura en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Con eso nos ponemos de pies en esta mañana. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Para más información nos puedes escribir a la 85 de la Palm Street, Rochester, New York, 14615. Jesucristo es el Señor. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.